Cuarto nivel. Tragedia de Hillsborough. Se conoce como la tragedia de Hillsborough, al suceso ocurrido el sábado 15 de abril de 1989 en el estadio de Hillsborough, en Sheffield, Inglaterra, en el que fallecieron 96 personas aplastadas contra las vallas del estadio, a causa de una avalancha. El suceso tuvo lugar durante un partido entre el Liverpool y el Nottingham Forest, correspondiente a las semifinales de la Copa de Inglaterra. Las 96 personas fallecidas eran aficionadas del Liverpool. La investigación posterior concluyó que las causas no habían tenido que ver con ninguna acción violenta por parte de los aficionados, sino a causa del exceso de aforo y el mal estado del estadio, que no cumplía los requisitos de seguridad necesarios. El legendario capitán del Liverpool, Steven Gerrard, se vio afectado por el accidente. Ha reconocido que un primo suyo, de 10 años, murió en la tragedia de Hillsborough. Rayo asesino. Según la leyenda urbana, en el año 1998 se disputaba un partido de la Liga de la República Democrática del Congo. El partido iba empatado 1-1, hasta que un rayo cayó sobre la cancha, fulminando a los 11 jugadores del equipo local. Mientras que el equipo visitante resultó ileso. La razón de este fenómeno sería el resultado de brujería. Jugador poseído. En un partido de la Liga de Arabia Saudita se puede apreciar cómo el jugador, Abdulrahman Al-Shuaibi, comienza a saltar y a moverse involuntariamente sobre la cancha ante la atónita mirada del resto de jugadores y del árbitro. Sus movimientos son tan descontrolados que parece que un ente se haya apoderado de su cuerpo. La única explicación científica a este impresionante hecho es que se trate de una enfermedad que provoca esta serie de movimientos cuando la persona sufre un traumatismo. El futbolista sufrió un fuerte golpe en la jugada previa a su extraña reacción, pero no se confirmó si padecía esta patología. Vudú haitiano. En el año de 1973, se llevó a cabo en la capital de Haití, la fase final de las eliminatorias de CONCACAF, para clasificar al Mundial de Alemania 74. La sorpresa vino cuando la selección de Haití ganó el único cupo disponible para la zona, dejando por fuera a México. Para justificar aquella humillante eliminación, aficionados mexicanos acusaron a los haitianos de brujería y magia vudú. Eliminar al Barça en la Champions. La mayoría de los equipos que han eliminado al Fútbol Club Barcelona, en una semifinal de Champions, terminaron ganando la orejona. Temporada 2018-2019, campeón, Liverpool. En semifinales derrotó al equipo blaugrana por un marcador global de 4-3. Temporada 2012-2013, campeón, Bayern Múnich. En semifinales humilló al Barça por 7-0 en el global. Temporada 2011-2012, campeón, Chelsea. En semifinales eliminó a la escuadra española por 3-2. Temporada 2009-2010, campeón, Inter de Milán. En semis sobrevivió en el Camp Nou 3-2. Temporada 2007-2008, campeón, Manchester United. Derrotó al Barça en semis por 1-0. Temporada 2001-2002, campeón, Real Madrid. Eliminó al Barça con un 3-1 global. El fútbol fue inventado por masones. Según la leyenda urbana, los fundadores del fútbol, como deporte organizado tal y como lo conocemos, eran miembros de una logia masónica. Por lo tanto, todos los elementos que engloba el fútbol, serían referencias a la simbología masónica. Quinto nivel. La depresión de Adriano. El brasileño Adriano Leite Ribeiro, fue en su momento uno de los mejores delanteros a principios de la década del 2000, gracias a su potencia, calidad técnica, velocidad y capacidad goleadora, llegando a ser comparado con Ronaldo Nazario. A partir del año 2001, ficha por el Inter de Milán, club en el que, tras varias sesiones, se consolidó en el año 2003. Todo apuntaba a que Adriano sería un Balón de Oro, sin embargo, una llamada truncó su carrera. En agosto de 2004, Adriano recibe la noticia de que su padre había fallecido. Esto fue un golpe duro para el futbolista, el cual, a pesar de ello, siguió manteniendo su espectacular nivel hasta el año 2006. En este año, Adriano se quebró. Cayó en depresión, se volvió alcohólico y fiestero. Incluso, iba a los entrenamientos en estado de ebriedad. Estos actos de indisciplina hicieron que el Inter lo apartara de la plantilla. En el año 2007 fue cedido al Sao Paulo, donde realizó trabajos específicos para ponerse en forma. En el año 2009, decide abandonar al Inter de Milán, y retirarse temporalmente del fútbol. Ese mismo año, ficha por el Flamengo, club en el que permaneció hasta 2010. Después pasaría a jugar por un año en el AS Roma.
luego pasaría al Corinthians, del cual formó parte por un año. Desde 2012, Adriano estuvo sin equipo, hasta que el Atlético Paranaense lo fichó en 2014, específicamente para jugar la Copa Libertadores. El Paranaense fue eliminado en la fase de grupos, por lo que, su contrato solo duró 2 meses. Adriano no volvería a las canchas hasta enero del año 2016, fichando por el Miami United, de la cuarta división de Estados Unidos, club del cual compró el 40% de sus acciones. Solamente jugó 3 partidos, 1 oficial y 2 amistosos. En mayo de ese mismo año, Adriano se retiró definitivamente del fútbol profesional, a sus 34 años. Salvador Cabañas. El paraguayo Salvador Cabañas, fue en su momento uno de los mejores delanteros sudamericanos a finales de la década del 2000. Cabañas fue el máximo goleador de la Copa Libertadores en los años 2007 y 2008. En 2007 fue elegido mejor futbolista de América del año, y futbolista paraguayo del año en 2007, 2008 y 2009. Además, se convirtió en capitán de la selección de Paraguay, y fue su máximo goleador en las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010, con 6 goles. Parecía que sería un jugador determinante en el Mundial, hasta que, en la madrugada del 25 de enero de 2010, Cabañas recibió un disparo en la cabeza, mientras estaba en un bar, de la Ciudad de México. Fue baleado por un narcotraficante, en una situación que nunca se llegó a esclarecer. Actualmente, Cabañas se encuentra fuera de peligro, pero con evidente daño permanente, debido a que la bala nunca fue extraída de su cabeza, por el riesgo que conlleva. Además de que luego del atentado, ya no pudo recuperar su vida como futbolista profesional. Cabañas aseguró que tenía un precontrato con el Manchester United poco antes de su atentado, en 2010. El primer futbolista homosexual, Justin Fasanu, de ascendencia nigeriana, fue el primer futbolista medianamente famoso en declararse homosexual. Jugó en varios clubes de Inglaterra, Escocia, Estados Unidos, Suecia y Nueva Zelanda entre 1978 y 1997. En el año 1990 se declaró públicamente homosexual en una entrevista con el diario The Sun. En 1997 se retiró como profesional en Estados Unidos, y se dedicó a entrenar en la segunda división del país norteamericano. El 25 de marzo de 1998, Fasanu fue acusado de agresión sexual, por un chico de 17 años que aseguró ser la víctima. Primeramente, Fasanu fue interrogado por la policía, y luego fue liberado debido a que no se encontraron pruebas en su contra. Sin embargo, la prensa informó ampliamente que la policía llegó más tarde con una orden de detención por agresión sexual en segundo grado, agresión en primer y segundo grado. Fasanu huyó a Inglaterra, y el 3 de mayo de 1998, fue encontrado, ahorcado, en un garaje abandonado en Shoreditch, Londres. En su nota de suicidio afirmaba: "Me he dado cuenta de que ya he sido condenado como culpable. No quiero ser más una vergüenza para mis amigos y familia. Espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida y finalmente encuentre la paz". Fasanu abandonó este mundo a la edad de 37 años. El fundador del Barça se quitó la vida. Hans Gamper, también conocido como Johan Gamper, fue un deportista suizo conocido universalmente por ser el fundador del Fútbol Club Barcelona. Gamper residió en la ciudad condal desde 1899 hasta 1925. En ese tiempo, desarrolló un gran aprecio hacia Barcelona y Cataluña, a tal grado, que llegó a apoyar el nacionalismo catalán. Esto hizo que la dictadura de Primo de Rivera lo obligara a abandonar España en 1925. Tiempo después, se le permitió a Gamper regresar a España, con la condición de que se mantuviera alejado del Fútbol Club Barcelona. Esto produjo una gran tristeza en el suizo, cuya salud se había deteriorado. La gota que derramó el vaso fue la Gran Depresión de 1929, que arruinó por completo a Gamper. El fundador del Barça puso fin a sus días el 30 de julio de 1930, de un disparo. El entierro de Hans Gamper fue multitudinario y una impresionante manifestación de duelo para la ciudad. La Puerta 12. El 23 de junio del año 1968, tras finalizar el clásico argentino entre River Plate y Boca Juniors, en el Estadio Monumental de Buenos Aires, se produjo una masacre en la Puerta 12 del estadio, donde fallecieron 71 personas y 113 resultaron heridas, producto de asfixia y aplastamiento. Todos aficionados de Boca Juniors.
La puerta 12 era una de las que facilitaban la salida a los hinchas visitantes, sin embargo, y por alguna razón no esclarecida, el sector de salida a la calle, luego de las escaleras, no se encontraba abierto, y la presión de la multitud que salía, causó la muerte de las 71 víctimas, la mayoría de los cuales eran menores de edad. Intento de secuestro a Johan Cruyff. El 17 de septiembre de 1977, Cruyff y su familia sufrieron un intento de secuestro en su departamento, en Barcelona, de parte de un sujeto que poseía un arma de fuego. Por suerte, y gracias a la intervención de los vecinos del apartamento y del propio futbolista, se logró detener al agresor. Debido a este traumático hecho, la familia de Cruyff fue escoltada por la policía durante 6 meses, algo que realmente estresó al futbolista. Por el temor de que algo pudiera suceder en su ausencia, Cruyff se negó a participar con su selección en el Mundial de Argentina 1978, además de ser su motivo por el cual, en ese mismo año, abandonó el Barcelona para jugar en Estados Unidos. Metzelder consumió CP. En el año 2019, el diario alemán Bild publicó un artículo en el que denunciaba que el exfutbolista Christoph Metzelder tenía en su poder contenido sugerente de menores. Esto hizo sospechar a la Fiscalía de Düsseldorf, quien ordenó una investigación al respecto. Tras requisar la casa de Metzelder, la policía confiscó una computadora y un teléfono móvil, en los cuales se encontró fotografías de menores de edad. La investigación también develó que el exfutbolista había enviado fotografías a 3 mujeres. Metzelder fue detenido y enjuiciado, y en septiembre del año 2020, se declaró culpable de todos los cargos en su contra. La mafia anticulé detrás del Barça. Desde mediados de la década del 2000, ha existido una campaña en contra de aquellas personas que reconstruyeron al Fútbol Club Barcelona después de la desastrosa era Gaspart, es decir, contra Joan Laporta, Pep Guardiola y Johan Cruyff. Una campaña que ha sido dirigida por Sandro Rosell. Pero, ¿quién es este hombre? Sandro Rosell fue vicepresidente del Fútbol Club Barcelona entre 2003 y 2005, y presidente del mismo entre 2010 y 2014. Es un empresario de marketing, el cual ha trabajado como agente comercial del Comité Olímpico Internacional, la FIFA, la FIBA, la UEFA, la IAF, y la Liga de Fútbol Español. Además, trabajó como responsable de marketing deportivo para la empresa Nike en España y Portugal, y fue el artífice del contrato con el Barça, todavía vigente. También, ejerció como Sports Marketing Manager de Nike en Hispanoamérica y Brasil. Gestionó el contrato entre Nike y la Confederación Brasileña de Fútbol, entre otros muchos negocios antes, durante y después de su estancia en el Barça. Todo empezaría en el año 2005, cuando Laporta despide a Rosell como su vicepresidente deportivo. Rosell, desde entonces, empezaría una campaña en contra del presidente del Barça, utilizando a los medios de comunicación deportivos barceloneses, que desembocó en una moción de censura de parte de un sector de los socios del Barça, que Laporta logró sobrevivir por muy poco. En 2008, declaró públicamente que apoyaba el voto de censura contra Laporta, y su intención de presentarse a unas hipotéticas elecciones a la presidencia del club, ya fueran en 2008, si hubiese prosperado la moción de censura, o de lo contrario en el año 2010. En 2010, Rosell se presentó a las elecciones de la presidencia del Barça. Su candidatura triunfó con un porcentaje del 61,5% de los votos, siendo el presidente más votado de la historia del club. Ya en el poder, Rosell llevó a cabo su venganza. Le quitó la presidencia de honor a Johan Cruyff. Persiguió jurídicamente a Laporta, al denunciarlo por irregularidades económicas en la caja fuerte del club en el ejercicio 2009-2010. Y presionó a Guardiola para que se fuera del Barça. Desde 2010, Rosell y su sucesor, Josep Maria Bartomeu, realizaron fichajes extraños, tanto para el primer equipo del Barça, como para el filial. En su mayoría brasileños, que jugaron muy poco, o de plano nada, y que luego fueron traspasados a otros clubes. El fichaje más escandaloso fue el de Neymar, el cual hizo que renunciara a principios de 2014, debido a que fue acusado de blanqueo de capitales. Fichajes por sumas de dinero cuestionables, aumento de la masa salarial de manera descontrolada, desprotección a los entrenadores, endiosamiento de los jugadores, desprecio casi absoluto de la cantera, fichando jugadores innecesarios, gastando dinero como si no hubiera mañana, sumado a la actual situación sanitaria del mundo, provocaron que el Barça esté en una crisis tanto económica como institucional nunca antes vista en la historia del club.
Sexto nivel, la guerra del fútbol. Entre el 14 y 18 de julio del año 1969, estalló una guerra entre los países de El Salvador y Honduras, en Centroamérica, que se cobró la vida de 4.000 a 6.000 personas. La llamada Guerra de las 100 horas, fue bautizada por la historiografía anglosajona como Football War, o Soccer War, debido a que coincidió con una serie de partidos entre las selecciones nacionales de El Salvador y Honduras, con motivo de las eliminatorias para el Mundial de México 1970. Chapecoense. La Asociação Chapecoense de Fútbol, conocida, simplemente, como Chapecoense, es un club de fútbol brasileño con sede en Chapecó, Santa Catarina, fundado el 14 de mayo de 1973. En 2015 debutó en la Copa Sudamericana, donde llegó hasta cuartos de final y fue eliminado por River Plate de Argentina, y al año siguiente, en la misma competición, dio la sorpresa al llegar a la final contra el equipo colombiano Atlético Nacional. El 28 de noviembre de 2016, Chapecoense viajaba a Medellín para disputar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el vuelo que les transportaba desde Santa Cruz, Bolivia, hasta Colombia se quedó sin combustible, y se estrelló en La Unión, Antioquia, a pocos kilómetros de su destino. Fallecieron 71 de los 77 ocupantes, entre ellos 19 futbolistas, el presidente del club, el entrenador y casi todo el cuerpo técnico. De los 22 jugadores convocados, solo sobrevivieron 3. El suceso causó gran conmoción en Brasil y muestras de solidaridad en el fútbol mundial. El 5 de diciembre de 2016, la Conmebol, por una propuesta del Atlético Nacional, proclamó a Chapecoense como campeón de la Copa Sudamericana 2016, sin jugar las finales con el conjunto colombiano. A Nacional se le otorgó, en reconocimiento a su solidaridad, el premio centenario Conmebol al Fair Play, que fue entregado por única vez. La concesión implicó también el premio económico de $2 millones, el derecho a jugar la Recopa Sudamericana y la plaza para la Copa Libertadores. Además, varios clubes brasileños y sudamericanos manifestaron su intención de cederles futbolistas en forma gratuita. Luego de este suceso, el Chapecoense obtuvo el 8º lugar en el Campeonato Brasileño de Fútbol 2017, donde clasificó a la fase preclasificatoria de la Copa Libertadores 2018. Actualmente, Chapecoense se encuentra en Segunda División. El primer caso de violencia en el fútbol sudamericano. La Copa América de Uruguay 1924, llamado en ese entonces, Campeonato Sudamericano de 1924, fue la 8ª edición del torneo más antiguo del fútbol sudamericano. Este torneo fue el epicentro del primer crimen motivado por el fútbol. El diario uruguayo El Imparcial, el 3 de noviembre de 1924, relató con detalles los incidentes, ya que un periodista de este medio fue testigo de los hechos. Antes de las 9 me detuve a escuchar las voces que se cruzaban, de vereda a vereda, entre 3 individuos en bastante mal estado y un cuarto, cuya ebriedad llegaba al máximo. Los primeros gritaban, ¡Viva la Argentina! A lo que el segundo replicaba, ¡Mueran los argentinos! Y otras sandeces por el estilo. En Mitos y creencias del fútbol argentino, escrito por los periodistas Waldemar Iglesias y Oscar Barnade, se relatan otros detalles del asesinato. Cerca de las 21:30, se produjo un incidente en la Ciudad Vieja. En ese momento, salió de la confitería un joven empleado del banco italiano, Pedro H. Denby, oriental, de 24 años, quien, según el diario, pretendió intervenir junto a su amigo Leopoldo Fernández y se enfrentó a uno de los hombres que estaban cerca de la ferretería. De acuerdo con un testigo, Denby se desabrochó el saco y se puso en pose de boxeador, pero el otro extrajo un revólver y le disparó 2 tiros. Uno de los proyectiles hirió a Denby en el cuello y, luego de atravesarle la garganta, rebotó en la pared de la confitería e impactó en el arquitecto Aníbal Loy. El disparo causó el desbande general y el atacante huyó hacia el hotel. Denby fue trasladado al Hospital Maciel, donde falleció al otro día. Tras una investigación, la policía uruguaya terminó atrapando a José Lázaro Rodríguez, alias El Petizo, conocido hincha de Boca Juniors. Enseguida dio parte a las autoridades argentinas y, el 26 de noviembre, Rodríguez fue llevado ante un juez. De ahí pasó a ocupar una celda en la cárcel de Villa Devoto, donde permaneció detenido por lo menos durante 1 año y medio, pero nunca fue deportado a Uruguay. En 1924, Uruguay ganó su 5ª Copa América. Pero el fútbol apenas fue una anécdota frente a la violencia creciente. Un crimen. El primer crimen.
el fútbol y la guerra de Yugoslavia. Yugoslavia fue un estado que existió en la mayor parte del siglo XX, en la península balcánica, en el sur de Europa. En sí, Yugoslavia fue un estado que aglomeraba a diferentes pueblos y etnias, los cuales tenían costumbres, tradiciones, religiones e idiomas diferentes. Un estado multicultural que, con el tiempo, causaría rechazo en varios sectores de su población. Sumado al colapso del sistema socialista, desembocó en lo que se conoce como las guerras yugoslavas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el fútbol? Pues, el fútbol fue uno de los antecedentes de esta guerra. La Liga de Fútbol Yugoslava estaba conformada por clubes de todas las regiones del estado, cada uno con aficiones con ideologías nacionalistas muy marcadas. Por ejemplo, el Estrella Roja de Belgrado era el equipo de los serbios. El Dinamo de Zagreb era el equipo de los croatas. El FK Sarajevo era el equipo de los bosnios, etc. El 13 de mayo de 1990, en el estadio Maksimir de Zagreb, se disputaría el partido más importante de la Liga Yugoslava, Dinamo de Zagreb versus Estrella Roja de Belgrado. El Estrella Roja llegó al estadio acompañado de 3.000 hinchas serbios, incluidos los del IGE, el grupo ultra de la Estrella Roja. Como dato curioso, los del IGE más adelante se convertirían en un grupo paramilitar serbio, que luchó contra Croacia y Bosnia-Herzegovina. De hecho, la hinchada de la Estrella estaba dirigida por Seliljko Rasnatovic, más conocido como Arkan, quien posteriormente sería un líder militar serbio acusado de numerosos crímenes de guerra. Antes de empezar el partido, comenzó la batalla. Los serbios quemaron asientos, golpearon a los aficionados que encontraban a su paso e incluso, destruyeron un panel publicitario en el que aparecía la palabra Croacia. En el otro fondo del estadio, los ultras croatas, los Bad Blue Boys, montaron en cólera al ver la pasividad de la policía serbia que, poco después, arremetería contra los locales dejando impunes a los aficionados de la Estrella Roja. El control de la situación se perdía definitivamente y, con la mayor parte de los jugadores en los vestuarios, comenzaron a saltar los aficionados de las gradas al césped. Uno de los jugadores allí presentes, Zvonimir Boban, estalló ante la represión policial contra los aficionados croatas, y dio una patada a uno de los agentes. Aquella batalla campal, se saldó con más de 300 heridos. Meses más tarde, el 26 de septiembre de 1990, tuvo lugar un suceso todavía más grave, en el partido Hajduk Split vs Partizan de Belgrado, en Poljud, Croacia. Aquella noche, el Partizan ganó por 2-0. La torcida, los ultras de la Hajduk, estaban furiosos. A mediados de la segunda parte, grupos de la torcida lanzaron 4 bengalas. En ese momento, el Partizan marcó el 2-0. De repente, se hizo el silencio, solo roto por gritos desde un fondo. ¡Vamos al campo! Los primeros que saltaron al terreno de juego lo hicieron enseguida. No eran más de una docena. A esa avanzadilla le siguió un centenar de aficionados. La policía no intentó detenerlos. Los jugadores serbios rápidamente corrieron a los vestuarios. En las fotos, se ve que las gradas estaban llenas de banderas de Croacia con el escudo ajedrezado. Por suerte, no acudieron seguidores serbios del Partizan al encuentro. Esta vez el choque entre ultras podría haber sido mortal. Cuando los aficionados saltaron al campo, estuvieron a punto de atrapar al árbitro, pero el masajista de la Hajduk se interpuso para llevarlo junto a los demás jugadores a encerrarse en los vestuarios. En ese momento, el narrador de la cadena de televisión que transmitía el partido, relató lo siguiente. Todos a mi alrededor están cantando, Liga Croata, en trance. Por las pistas de atletismo seguían entrando aficionados en el terreno de juego, ahora con bengalas encendidas. El narrador pensó que era un enfado por el rendimiento del equipo. Me parece que han entrado los aficionados al campo, los entrenadores y jugadores huyen hacia adentro, se han ido a los vestuarios temiendo que ocurra algo grave, los de torcida, que estaban tirando bengalas, cuando se han quedado sin ellas, insatisfechos con cómo ha jugado el Hajduk, han entrado. Los propios jugadores de la Hajduk salieron para intentar que cesase la invasión del campo y el partido pudiera reanudarse, pero en ese momento ya era ciencia ficción. La policía y las fuerzas especiales se limitaron a colocarse en la entrada del túnel de vestuarios y las oficinas del club donde estaban escondidos los jugadores. El narrador estaba descorazonado. Como pueden ver ustedes mismos, después de 20 minutos de la segunda parte se ha interrumpido el partido con el salto al campo de los aficionados. El partido no ha terminado, la pregunta es si seguirá. Al grito de "fuera gitanos", ya había 1000 personas en el césped.
Los cánticos seguían, oh, Croacia, Estado independiente, y, a la batalla por tu pueblo, hasta que llegó la consigna definitiva. Quitad la bandera. La mayoría del estadio se puso a aplaudir. Un grupo de personas de las que habían saltado al césped se acercó a toda velocidad hasta el fondo sur, donde ondeaba la bandera de Yugoslavia presidiendo el estadio. La arriaron, la prendieron fuego y la volvieron a subir. El narrador pasó a valorar los hechos. Como pueden ver ustedes mismos, han quemado la bandera de Yugoslavia. Han insultado a todos los jugadores que han venido hasta aquí a jugar un partido de fútbol, a un evento deportivo. Lo han estropeado todo con un comportamiento antideportivo, salvaje. No tienen cultura, no tienen educación, este comportamiento es tan poco deportivo, que de ninguna manera se puede tolerar, no ayuda ni a su club, ni al deporte, ni a la sociedad en general. Mientras la bandera ardía esa tarde de 1990, el fondo volvió a cantar. Al final, se dio la victoria al Partizan, por 3-0. Los días siguientes, la prensa tachó a los ultras de drogadictos y alcoholizados. 6 meses después, estalló la guerra. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado este vídeo. Antes de acabar, quiero hacer 2 anuncios. El primero, es que me tomaré un descanso de los iceberg, puesto que no quiero que mi canal se enfoque solamente en eso. No se preocupen, les garantizo que en un futuro, haré un tercer iceberg del fútbol. Y el segundo, es que tengo planeado descargar el Sony Vegas, y aprender a editar en dicho programa, para entregarles vídeos de mayor calidad. Por el momento, esas son las novedades del canal. Muchas gracias por sus pulgares arriba, y por sus comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo. Les saluda Knuckles.